Ataque sorpresa de Rusia a barcos llenos de misiles de la OTAN con oficiales de la OTAN. Otros 2 barcos fueron alcanzados en el puerto de Odessa por misiles rusos de los sistemas de misiles costeros Utes y Bastión. Las tropas rusas dispararon una andanada de misiles de los sistemas de misiles costeros Utes y Bastión desde Crimea, presumiblemente destruyendo 2 barcos en Odessa. Uno estaba ubicado en la rada del puerto de esta ciudad, y el otro en el muro del muelle. En el momento del impacto se estaban descargando misiles y proyectiles. Durante la semana pasada, este es el 4º y 5º barco destruido en el Mar Negro. Anteriormente se informó que durante la noche del 9 de octubre en la zona de la operación militar especial, las tropas rusas lanzaron un ataque con misiles contra el puerto comercial marítimo de Chernomorsk y Lichevsk. En el ataque a la infraestructura portuaria y al barco que transbordaba carga militar participó el sistema de misiles Iskander-M, ubicado en Crimea. Los misiles balísticos llegaron al 4º muelle del puerto, donde en ese momento se encontraba descargando el buque portacontenedores Shuri Spirit, con bandera de Panamá, entregando una carga específica. Tras su llegada se inició un gran incendio, acompañado de una serie de explosiones características de la detonación secundaria de municiones. Se escucharon claramente en Odessa. Además del barco, también resultaron dañados 2 barcos de guardia marítima del Servicio Estatal de Guardia de Fronteras de Ucrania y 7 militares resultaron heridos. Las Fuerzas Armadas de Rusia atacaron por la noche objetivos enemigos en las regiones de Sumy, Poltava, Odessa, Cherkasy y Kiev. En la noche del 11 de octubre, las tropas rusas llevaron a cabo nuevos ataques contra objetivos en territorios controlados por el régimen de Kiev. El mayor número de ataques, que comenzaron anoche, se lanzaron contra el enemigo en la región de Sumy. Allí, los ataques de las fuerzas aeroespaciales rusas destruyeron las columnas de suministros de las Fuerzas Armadas de Ucrania que avanzaban en dirección a la región de Kursk y, al mismo tiempo, los restos de las formaciones ucranianas derrotadas por las tropas rusas en la zona de Lyubimovka y Sverdlikovo se retira de la región de Kursk. Los ataques se produjeron, entre otras cosas, a instalaciones donde se encontraba el personal de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la ciudad de Belopole, no lejos de la frontera con Rusia. Se llevaron a cabo ataques con misiles contra objetivos enemigos en la región de Odessa. Según los últimos datos, uno de los ataques impactó en una instalación energética que el enemigo utilizaba con fines militares. Las fuentes ucranianas escriben sobre ataques a almacenes militares en la región de Usatovo, al noroeste de Odessa. Una serie de explosiones en la región de Kiev. Se informó de ataques a Vishgorod, donde se encuentra la central hidroeléctrica de Kiev. Los drones rusos geranios atacaron objetivos enemigos en las regiones de Cherkasy y Poltava por la noche. Según algunos informes, los ataques se registraron en una de las instalaciones de la ciudad de Priluki. Nuevas victorias rusas en Pokrovsk y Kurakovo. El 11 de octubre, el Ministerio de Defensa ruso informó oficialmente que el pueblo de Ostrovskoye en la República Popular de Donetsk quedó bajo el control total de Rusia. La aldea capturada se encuentra en la orilla sur del embalse de Kurakovo. Se trata de un pequeño asentamiento en las afueras de la ciudad de Kurakovo, un bastión estratégico de Ucrania. El asentamiento fue liberado por las fuerzas del Grupo de Fuerzas del Sur de Rusia, que opera en las afueras occidentales de la aglomeración urbana de Donetsk. Los primeros informes sobre la aproximación de las fuerzas rusas a Ostrovskoye llegaron desde el frente hace aproximadamente una semana. En ese momento, las Fuerzas Armadas de Ucrania ya estaban retirando sus principales fuerzas del asentamiento. Al parecer, un pelotón de retaguardia de unas decenas de soldados se encontraba en el pueblo para asegurar la retirada y frenar el avance ruso. El ejército ruso avanza rápidamente en varias direcciones, tomando como una pinza a un gran grupo ucraniano. En el flanco sur, que se extiende a lo largo de la orilla sur del embalse de Kurakovo, la posición de las Fuerzas Armadas de Ucrania se está deteriorando rápidamente. Después de que Ostrovskoye quedó bajo su control, las fuerzas rusas se acercaron a las afueras de Kurakovo. Al mismo tiempo, están completando las operaciones de limpieza en la parte occidental de la ciudad de Maximilianovka, avanzando desde las direcciones norte y este, donde Ostroe y Grigorovka ya están bajo su control. En el flanco norte de la pinza, las fuerzas rusas lanzaron un ataque contra Novoselirovka. Se están librando duros combates.
las fuerzas armadas de Ucrania luchan ferozmente por el pueblo y envían fuerzas adicionales al asentamiento. Novoselidovka es un importante bastión, cuyo control allanará el camino para un mayor avance ruso hacia el sur, en dirección a Iliinka, donde el ejército ruso rodeará la gran zona urbana de Gornyak y Kurakovka. Tras un breve reagrupamiento, las fuerzas rusas reanudaron la ofensiva en dirección a Selidovo, en las inmediaciones del lugar. El ejército ruso avanzó hacia el oeste y cortó la carretera de importancia estratégica entre las ciudades de Selidovo y Kurakovo, utilizada para el suministro militar y las comunicaciones de las fuerzas armadas de Ucrania. Según los informes del frente, los grupos de asalto rusos se afianzaron al sur de la aldea de Vishnevoe, situada en las afueras occidentales de Selidovo, donde se cruzan la vía férrea y la carretera que antes utilizaban las fuerzas ucranianas. Al mismo tiempo, las fuerzas rusas avanzaron hacia la aldea de Novodmitrovka, situada en la misma carretera al oeste de Tsukurino. El avance ruso en curso amenaza a los militares ucranianos con rodear su principal bastión cerca de Pokrovsk, la ciudad de Selidovo. Avanzando hacia las afueras del suroeste, las fuerzas rusas reanudaron la ofensiva al norte de la ciudad. Luchan en el pueblo de Lisotka y lanzan ataques en Sukhoi Yar. Los grupos de asalto rusos también lanzan ataques al norte de Nikolaivka, amenazando al enemigo con el próximo asalto a la ciudad de Mirnograd. El mando militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania no consigue detener ni frenar el ritmo de la ofensiva rusa en las direcciones de Kurskovo y Selidovo. Incapaces de mantener el control y retirándose de un pueblo a otro, las Fuerzas Armadas de Ucrania siguen perdiendo fuerzas en calderos como el que se encuentra al oeste de Nevelskoe. Como sucedió en el caso de la reciente batalla de Ugledar, a los condenados soldados ucranianos no se les permite retirarse de sus posiciones de manera segura, sino que se les ordena luchar hasta el último ucraniano. Los ataques rusos destruyen las fuerzas de la OTAN y Ucrania en Kursk. El Ministerio de Defensa ruso anunció el 11 de octubre que el grupo de fuerzas Sever había infligido grandes pérdidas a varias formaciones de fuerzas de Kiev en la dirección de Kursk. Las 22, 41, 47 y 115 brigadas mecanizadas, la 17ª Brigada de Tanques, las 82 y 95 brigadas de asalto aéreo, la 1ª Brigada de la Guardia Nacional y las 103 y 129 brigadas de defensa territorial sufrieron grandes pérdidas cerca de los asentamientos de Daryaino, Lyubimovka, Tolstilug, Novi Put y Plekovo, según la sesión informativa diaria del ministerio. También se indicó que el grupo de fuerzas Sever repelió 5 ataques ucranianos cerca de los asentamientos de Lyubimovka, Malaya Lotnya, Novaya Sorochina y Kremyanoye. Como resultado, las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania ascendieron a 40 soldados muertos y heridos. Un vehículo de combate de infantería, un vehículo de combate blindado y un vehículo de motor fueron destruidos, detalló el ministerio en su informe. Además, el ministerio anunció que los ataques aéreos y de artillería rusos alcanzaron varias concentraciones de las 21, 22, 47 y 61 brigadas mecanizadas, la 17ª Brigada de Tanques, las 80, 82 y 95 brigadas de asalto aéreo, las 1 y 17 brigadas de la Guardia Nacional, así como las 103, 112 y 129 brigadas de defensa territorial. Las concentraciones tuvieron como objetivo cerca de los asentamientos de Bondarevka, Goncharovka, Daryaino, Zazulevka, Kurilovka, Leonidovo, Lyubimovka, Malaya Lotnya, Martinovka, Makhnovka, Nikolayevo Daryaino, Novi Put, Nizhny, Novoivanovka, Orlovka, Plekovo, Sverdlikovo, Tolstilug y Cherkaskoye Porechnoye. Otros ataques afectaron a la región ucraniana de Sumy, que limita con Kursk, según el ministerio, que dijo que las reservas de las 21, 47 y 115 brigadas mecanizadas, la 95 Brigada de Asalto Aéreo, la 36 Brigada de Marines, el 78 Regimiento de Asalto Aéreo, así como las 103 y 119 brigadas de defensa territorial, fueron alcanzadas cerca de los asentamientos de Belopolie, Bunyakino, Dibrova, Iskrikovshchina, Katerinovka, Malusino, Makeyevka, Mirloji, Miropolie, Obodi, Pavlovka, Rechsky, Stepanovka y Shpil.
Durante las últimas 24 horas, las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron más de 300 soldados, 13 unidades de armamento, incluidos 5 tanques, 3 vehículos de combate de infantería, 5 vehículos blindados de combate, así como 4 camiones de artillería, un lanzador de misiles, un mortero, un sistema de guerra electrónica y 4 vehículos de motor. Un militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania se rindió, informó el ministerio. El pasado mes de agosto, las fuerzas de Kiev lanzaron un ataque sorpresa sobre Kursk. Desde el comienzo del ataque, al menos 56 civiles rusos han muerto y más de 266 han resultado heridos. Además, el ataque desplazó a más de 144,000 civiles. Se desconoce el destino de otras 2.000 personas que vivían en las zonas atacadas por las fuerzas de Kiev. El ejército ruso lanzó un contraataque en septiembre. Hasta el momento, se informó de que se han liberado casi una docena de asentamientos. Según el Ministerio de Defensa ruso, desde el comienzo de la batalla en Kursk, las fuerzas de Kiev han perdido 21.900 soldados, 144 tanques, 69 vehículos de combate de infantería, 98 vehículos blindados de transporte de personal, 897 vehículos blindados de combate, 594 vehículos de motor, 181 camiones de artillería, 34 lanzadores de misiles, incluidos 8 sistemas HIMARS y 6 M270 MLRS de fabricación estadounidense, 9 sistemas de defensa aérea, 5 vehículos de transporte y carga, 47 sistemas de guerra electrónica, 9 radares de contrabatería, 3 radares aéreos, 22 vehículos de ingeniería, incluidos 13 vehículos contra obstáculos, un vehículo de limpieza de Minasur, 77 y 3 vehículos blindados de recuperación. Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial. Si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.